buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados por 13 temporadas, es decir, 7 años, produciendo y dirigiendo o facilitando el Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Y hoy estamos en lo que yo diría que es como en mi piscina, como si fuera un goldfish o un guppy. Yo estoy ahí metido, de agua dulce o agua salada, usted escoge. Porque vamos a hablar de salsa hoy, en este episodio número 23, cierre de temporada con broche de platino. Y ahí llega Jonathan a saludarnos. Y en la producción tenemos a Paola Estela. Y tenemos aquí a mano derecha mío a una mujer que no es cualquier cosa. Es una escritora consagrada ya y que se inventó algo que me produjo, como dicen por ahí, envidia de la buena. Hizo una biografía de un súper salsero que uno tiene que querer mucho. A mi derecha la compañera Bella Martínez. Bella, ¿cómo estás? Todo súper bien, gracias por la invitación y esa presentación. Mira, si tú supieras, yo que soy fanática de la numerología, además de la salsa, el 13 de la buena suerte y el número 7 me encanta, así que... Y da 20, y 22 más 0 es 2, 1 y 2. Estamos aquí, el uno para el otro, con Bella Martínez para hablar de su nuevo libro, La salsa no puede morir, de la venta aquí en la librería Norberto González, donde estamos, dedicada a Don Periñón, que tiene un nombre que se me acaba de escapar. ¿Cómo es que se llama? Él es Cortijo de apellido, pero se me acaba de escapar. Pedro Luis Morales Cortijo, descendiente de Pedro Cortijo, el comandante general del ejército de los negros libertos en el 1797, que abatalló, destruyó, mató a todos los británicos que nos estaban, ¿cómo se dice la palabra?, invadiendo, y que los malditos colonizadores de aquel momento con los cañoncitos hicieron el busto ese del señor Juan Ponce de León y no le han hecho una sola efigie a Pedro Cortijo, el capitán de los negros, o del batallón de los negros, batallón de los mulatos, se llama de distintas formas. Y ese, en línea descendiente, tiene un primo segundo mayor, que es Rafael Cortijo, y tiene un primo segundo menor, en el sentido de edad, que es Pedro Luis Cortijo, mejor conocido como Don Periñón. Vamos a hablar de salsa, pero antes de llegar a la salsa, porque se amaneció anoche, se ha pasado bailando en el Festival Afrodescendiente o Afroboricua de la Cuarta de Ponce, donde estamos presentando este libro mañana a la 1 de la tarde, y me invitó a mí a ir a Ponce, que eso me encanta, porque puedo llevar el carro y parquearlo en Ponce, ¿entiendes? Uno va a Ponce a parquear el carro, y lo vamos a hacer a la 1 de la tarde en el Centro Cultural, en el casco de Ponce, donde voy a estar presentando este libro, así que venga toda la gente que quiere estar. Pero antes de hablar del libro, vamos a hablar de Bella Martínez, que tiene este nombre bien complicado, porque uno le dice, Bella, ¿cómo está? Entonces como que, bueno, sí, porque mira. Si todo el mundo ve y dice, mira, no la conoce, le está diciendo Bella a esa mujer. Así que empieza hablándonos de ti. Pues mira, lo primero es que soy salsera. Yo no lo pensaba, pero me di cuenta. Salsera estudiosa de la música, con mucho respeto por toda esa gente que se ha dedicado a hacer música para entretenernos, hacer música para que nos expresemos. Hay ahora musicoterapia para que nos curemos de las dolencias, o sea, los músicos, sin músicos no hay música. Así que me he dedicado a estudiar lo que es la música, su efecto y su consecuencia cultural e histórica. Esa introducción, pues bien versada, se ve que te apasiona también la salsa, que conoces lo que es Santurce, el pueblo fundado por negros libertos aquí en Puerto Rico. Le doy un poquito en mis libros. Yo me aseguro de que a la gente se le despierte la curiosidad a ese lector de buscar un poquito más quiénes son esos personajes. Y sí, pues Pedro Luis Morales Cortijo, que es mi bebé de turno, ¿verdad? Mi más reciente entrega literaria. Es un salsero que quizás lo hemos escuchado mencionar por ahí. Sin embargo, mucha gente no sabe que él fue el primer director musical del Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, que es hoy una mega estrella
porque al caer en las manos de Sony... Pero de eso vamos a hablar después. Yo lo que quiero es que tú me digas de dónde tú vienes, que yo sé que de dónde yo vengo. Es de Coamo, y la gente de Coamo, más allá que tienen los baños térmicos ese, tienen otras cosas. Del centro del universo, como se le llama a Coamo, el día del maratón San Blas de Illescas, ¿verdad? La media maratón más difícil del mundo según el récord Guinness. Pues ese día los coameños dicen que Coamo es el centro del universo. Es que esa gente... Y entonces, es que ella no quiere hablar de ella, pero yo le voy a forzar la pregunta. ¿Y a qué tú te dedicas? Pues estoy jubilosamente jubilada, pero estuve... Ella parece más joven que ella, parece como de 28 años, yo parezco como de 75 más o menos, pero ella parece de 78. Mire, y después que uno sobrevive esas condiciones catastróficas de las que uno se sacude, tiene que reírse con la vida y de la vida. Me jubilé en el 2019 y retomé mi carrera de escritora a tiempo completo. Estuve en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en una agencia de ley y orden federal hasta el 2019, cuando pues dije, no, ahora yo voy a escribir. ¿Y tú eras piloto? No, pero yo era la que me aseguraba de que los aviones pudieran volar, porque sin piezas, cuando hay algún defecto, sin piezas no hay vuelo. Como diría el Gran Combo, sin salsa no hay paraíso. Sin salsa no hay paraíso. Está bien, así que, y sin pieza. Estaba curiosamente anoche con un piloto en una actividad social que estaba participando y me cuenta que lo más problemático del avión es que las piezas tienen término de duración 2 años, creo que es, o 200 horas de vuelo, y hay que estar cambiando de estrella, ¿verdad? Claro, y tremendo, el trabajo tiene tremendo estrés, porque pues uno no puede permitir que una misión no salga, que un avión no despegue y que un piloto no pueda hacer su trabajo porque falta una pieza. Así que te podrás imaginar, esa cadena de logística mataba a todo el mundo ahí de miedo. Yo me puedo imaginar. Pero entonces, superada esa etapa, ¿desde cuándo tú empezaste a escribir? Pues yo escribo de manera orgánica y sin ningún tipo de interés profesional o comercial desde siempre. Yo siempre me pasaba escribiendo relatos, mezclaba la realidad con algo de fantasía, cosas que me pasaban, le cambiaba el nombre a los personajes, le cambiaba el final. Mi primer libro se tituló Esquizofrénica, precisamente porque tenía una línea bien fina entre la realidad, relatos de la vida, pero tergiversados. Yo voy a hacer una contribución a la sociología literaria. Me voy a dedicar a evaluar o a analizar o estudiar los libros, el primer libro de todas las escritoras que han pasado por aquí en estos últimos meses y años, ¿verdad? Porque el otro día tenía una compañera que acabo de descubrir que se llama Christine Drone, no sé si la conoce, y su primer libro se llama Salada. Porque tú sabes la sección de salada, ¿verdad? Claro. Que tiene sal, pero también que la vida está... más. Oye, pero es que de verdad que salsera. Pero es esquizofrénica, ¿no? Esquizofrénica. Esquizofrénica, fuertísimo ese título. Sí, fuertísimo. Y de hecho, en mi familia eso fue un pequeño escandalito. Y digo pequeño y digo escandalito porque ellos no querían que yo le pusiera ese título a mi libro, porque mi papá era esquizofrénico. Entonces esa era la realidad de lo que nosotros vivíamos. Pero pues como las realidades a veces son bien difíciles, hay que a veces cambiarle el final a lo que uno puede, que es el cuento. Porque la vida real trae el final que trae y a eso no se lo puede manipular. Eso te quedó filosófico ahora. Sí. La vida te trae el final que tiene que traer. Claro, y la vida es dura, pero pues uno como tiene sus lados blanditos, uno tiene que capitalizar en eso. Pues mi papá me dijo, sé honesto. Claro. Segundo, mi papá dijo, estudia. Y tercero, me dijo, sacrifícate. ¿Verdad? Así que yo me he pasado sacrificando toda la vida. Me he pasado estudiando, pero en eso de ser honesto, entre los 9 y los 20 años yo mentí tanto. Yo empecé a trabajar a los 9 años, pues tengo este cuerpo ya. Y le dije al tipo, ¿qué edad es para trabajar? Me dijo, 12, yo tengo 12. Y él no corroboró y me dio el trabajo. Y llegué a casa de mi papá y le dije, tengo un trabajo, necesito una bicicleta para repartir periódicos.
y no tengo bicicleta. Y dice, pues, por empezar, ¿quién te dejó coger el trabajo? Y dice, tú, que me dijiste que había que trabajar. Exacto. Entonces yo lo cogí en serio. Así que préstame el dinero y yo compro la bicicleta. Y mi papá regañadiente me prestó el dinero, yo compré la bicicleta y después se la pagué. Le devolví los chavos. Cuando había acumulado suficiente para comprarme una motora, me quitó el trabajo y me dijo que yo era un niño y no podía tener ni dinero ni motora. Así que me privó de mi esfuerzo. Pero nada. Y te quitó las ganas de decir la verdad, pero fíjate, lo bueno es que como uno trae una cantidad de mentiras que puede decir en su vida, ya las gastaste todas. Ahora te toca decir la verdad. Yo soy Sancho, si te cuento, yo digo la verdad. Pero a eso fue a los 9 años, después les mentí, porque le había mentido ya a los 5, porque él decía que comía en el comedor escolar de la escuela y nunca iba, yo lo detestaba. Y dije, no, mami, esa comida me cayó mal, esto y lo otro. Dame una peseta para comprarme un refresco, cuando los refrescos eran a 10 chavos, a peseta. Bueno, todo eso para decirte que yo comía de la cafetería y no del comedor, pero después se enteraron. Pero nada, esos cuentos largos y vinimos a hablar de ti y yo, podríamos hablar de otras cosas. Pero esto de ser salsera, esto de ser escritora, esto de venir del mundo de la disciplina, el ejército es disciplinario y donde trabajaba en una agencia de seguridad federal también es disciplinario. Pero entonces te pones a escribir cosas y entrevistar gente y tener un libro de esquizofrénica. ¿Y de dónde sale la libertad? Porque es la libertad. ¿De dónde sale? Claro. Pues me parece que fue la transición de mi escuela secundaria. Yo fui a un colegio de niñas. Escuela María Reina. No, al colegio Santa Rosa de Bayamón. Terrible. Ahí tienes dos cosas que ya no me gustan, Coamo y Bayamón, pero eso hablamos otro día. En Bayamón crecí. ¿De verdad? Sí. Todavía cada vez que tengo que hacer una diligencia, una vuelta, voy hacia Bayamón, no voy a San Juan. Y vivo en Guaynabo y sigo para Bayamón ya automáticamente. Yo estudié en la Discípulo de Cristo, de eso hablamos otro día. Bueno, pues en esa transición se me abrieron las puertas de la libertad al yo llegar acá a la UPR de Río Piedras, que a pasos de aquí. Sí. Soy egresada de ahí. ¿Qué estudiaste? Ciencias naturales, concentración en matemáticas. ¿De verdad? Sí. ¿Tú sabes de cálculo? Sé de cálculo. Yo me colgué en cálculo. Bueno, la pasé con D, Yo creo que todos nos colgamos en cálculo en algún momento. Pero un bachillerato en matemáticas puras Pero pues y en naturales. Hay que ser perseverante. Yo creo que yo era resiliente antes de que la palabra se usara. Ok. ¿Y después de eso hiciste alguna maestría? Hice una maestría en Michigan, en Central Michigan University, no porque yo seleccionara esa escuela, sino porque, como decíamos ahorita, yo me fui a la Fuerza Aérea como mercenaria en contraprestación. No usamos esa palabra, porque esa palabra tiene como enlistada. Pero recuerda que uno, ser mercenario es recibir una paga por un trabajo, pero que no es necesariamente una convicción que uno tiene. Okay. En aquel momento, pues yo dije, yo necesito hacer una maestría porque quería seguir estudiando, pero no tenía la cartera vacía, no tenía con qué. Entonces me fui, ellos me pagaron la maestría. ¿La maestría en qué? En Administración de Servicios de Salud. Okay. Con métodos cuantitativos para negociar el asunto de las demandas. Y pues como en aquel momento estaba en Dakota del Norte en un centro de misiles y de ahí pues Michigan era lo más cercano que había, me aceptaron y pues de allí me recibí con mi maestría. ¿Hiciste doctorado después? Luego fui a la Escuela de Derecho de Ponce y no terminé porque me transferí del trabajo y me cambiaron de Ponce a San Juan y yo dije, yo no voy a viajar todos los días para allá. Pero sí, llegué, como ya tenía la maestría en Administración de Servicios de Salud y métodos cuantitativos, pues yo dije, pues mira, me voy a Escuela de Derecho y eso es el mundo perfecto. Sí. Pero pues la vida pasó y pues aquí estamos. Qué bien, qué interesante. No nos conocíamos uno se conoce públicamente, pero otros niveles. Y es interesante, yo de los estados americanos que me gustan, Michigan es uno, porque creo que una de las ciudades más chéveres para vivir es Detroit. Yo tengo una fascinación por Detroit porque es esa mezcla de las clases
clases trabajadoras negras, blancas, es Eminem, es entender lo que es la música urbana americana, el hip hop y el R&B, y dentro de esa conversación los contestatarios que son, y luego una ciudad que tiene respuesta, porque los desarrolladores querían hacer lo que querían y la gente se plantó, y uno va a Detroit y hoy es como una gran finca, porque alrededor de unos edificios que quedan hay una gran finca que no pueden convertirla en edificio mientras provee alimentación gratis para el pueblo de Detroit. Sí, y eso me impresiona. Y yo nunca me imaginé que iba a llegar allí por accidente. Y pues qué bueno, porque yo nunca pensé, Michigan, sí, para allá es que quiero ir con ese frío Perú. Pero qué bueno que llegué allí. Y frío Perú con agua, porque ese es más por los lagos que están allí. Sí, viví también en Dakota del Norte, que era más frío todavía. Y hace apenas 10 años estuve viviendo en Vermont, que eso es la frontera con Canadá también. Y bien frío también. El paraíso de los que les gusta esquiar. Sí, eso te iba a preguntar, ¿tú esquiabas? Sé, pero no, eso no es algo que a mí me mate. Yo prefiero irme en una sillita, sentarme en Isla de Cabras a mirar el horizonte. Qué bien, qué bien. Estamos con Bella Martínez aquí en el Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores, presentando La salsa nunca muere. Así dice Don Periñón, Pedro Luis Cortijo, descendiente de Pedro Cortijo, el capitán de los negros, del batallón de los negros libertos, que defendió a Puerto Rico en el 1797. Y estamos con Bella, que ha escrito, vamos a hablar de tus libros. ¿Escribiste Esquizofrénica año? Se publicó en el 2016. 2016. Luego, La adopción. Ese es un cuento de niños en el que explico las razones por las que se da la adopción y cómo esos padres adoptivos le pueden ofrecer una vida que de otra forma no hubiera sido tan chévere. ¿Y tienes otra biografía previa a esta? Sí, tengo. Después de la adopción salió Insurrecta. Insurrecta salió a una semana de haberse declarado la pandemia del COVID-19. Eso fue en marzo de 2020. Y eso es una colección de relatos, también realismo mágico. Tiene muchas estampas costumbristas del campo, pues a los 8 años ya yo era ganadera. Mira, fuimos a una rifa. ¿Tú te acuerdas de las verbenas? Sí. Pues fuimos. Bueno, siguen, pero los colegios católicos hacían verbenas. Claro. Es un festival de claridad, para llamarlo de otra forma. Claro, entonces había una verbena en Cuamo, allá en el campo, y compramos los boletitos y me gané una novilla. ¿Verdad? Y yo andaba con mi tía que ella es mi madrina, mi tía, que ella me consentía como si yo fuera su hija, porque es de estas tías que no tienen hijos rápido en su vida y ya cuando el vecindario le empieza a decir jamona, pues ellas le toman un cariño especial a los sobrinos, y ella se pasaba conmigo y me gané esa novilla y andábamos en un Volkswagen y subimos la novilla en el asiento de atrás con las patas amarradas. Eso, mira, si los animalistas llegan a ver eso, nos meten presa. Y pues esa estampa está en el libro, es mi favorita. Es media surrealista, es una película de Fellini, sin lugar a dudas. Es Amarcord, es una versión de Amarcord. Se titula Recuerdos Vacunos y eso pasó así, o sea, usted lo ve, usted lee y no lo puede creer, pero eso es 100% real. Luego saqué la biografía de Jimmy Morales. Que es un actor puertorriqueño. Él era el conguero de Gilberto Santa Rosa. Sí, él era el conguero de Gilberto Santa Rosa, murió en pandemia, pero antes de morir yo pude sacarle su libro en español y en inglés. Sí, pero me voy a detener ahí, porque había leído, me confundí, pero sí había leído que habías hecho eso. Hacer la historia de un conguero
que, bueno, fue conguero, esto y lo otro, pero no es lo que el mercado destaca como el conguero. ¿Por qué hiciste ese trabajo? Porque la raíz de nuestra música, que pues de la música que tanto nos gusta, debo decir, es una de las tantas músicas, de los sonidos que nos encanta. La raíz de la salsa viene del tambor. La conga es la que le da ese seco a la base musical de un arreglo cualquiera que venga a ritmo o en clave de salsa. Sale desde la conga o la tumbadora. Pues hay 4 tipos de tambores que se utilizan en la salsa: la conga, la tumba, la supertumba y el quinto. Y tengo que hacer un paréntesis aquí para decir que el conguero se llama conguero o tumbador, porque el timbero es aquel que hace ritmo de timba. Entonces a veces los académicos se ponen a pelear, pero pues no hay que pelear, lo que hay es que bailar. Entonces, pues yo, quedó bien. claro, hay que bailar, como yo siempre he dicho que sin músicos no hay música, y usualmente cuando uno va a un concierto uno se enfoca en el cantante, en el frente musical, en el vocalista, y no le da ningún tipo de importancia. Uno cuando, como espectador de un concierto, a uno no se le ocurre mirar a un músico, pero sin el músico el cantante no tiene nada que cantar. Hago 2 paréntesis. No sé que tú sabes tanto de salsa, estoy fascinado ahora. Yo voy a pedirte una conferencia que me hable. Pero para mí la canción más emblemática de Ismael Miranda, compuesta por Tite Curet, no es La Perla y no es Las Caras Lindas, que son sumamente importantes, sino es la que para mí es muy importante, que es Mi Música, donde Ismael canta: yo vengo de un tambor bien legal, que no está a la izquierda ni está a la derecha, Ismael Rivera. Y dentro de esa conversación le pongo atención porque Tite en esa composición valora lo que tú estás diciendo, la centralidad del tambor. El tambor es interesante porque se reproduce en los ritmos caribeños puertorriqueños, tanto en la bomba, se utiliza en la plena, en la salsa, en todo lo que sea salsa, porque es una combinación. Pero el beat todavía se puede utilizar en las músicas más contemporáneas como el reggaetón, donde en esta última cruzada de Bad Bunny, y sobre todo en las canciones emblemáticas ahora mismo, Nueva York, o en la canción Baile Inolvidable, hay una presencia interesante del tambor nuevamente. No así en otros compañeros, pero por ejemplo en Raúl Alejandro también, y en la fusión que en algún momento, la fusión que es menos comercial de muchos de los cantantes de reggaetón, siempre está presente el tambor. En la que es más comercial porque es un beat que la gente ya se familiarizó. Pero pudiéramos hablar de esto, pero me parece interesante ese análisis que estás diciendo. Fíjate de la centralidad. Pero lo que valoro es que Jimmy Morales, o sea, yo te puedo hablar de Pequeño Yanni, que tú sabes que todo el mundo lo sigue. Te puedo hablar de Rey Barreto, que hubiesen sido las biografías normales que habría que hacer. Y las haces de un compañero fenecido hoy, pero hiciste algo que te tengo que destacar, y mi respeto a ti, que fue contribuir a la normalización de la historia de la salsa como historia. Es decir, es entrevistar a una persona que simplemente contribuyó al género, como mucha gente ha contribuido, pero que nadie saca el tiempo para entrevistarlo y para investigarlo y producir un libro. Así que si no tienes copia, me dices dónde lo consigo, y si tienes copia me lo puedes prestar o regalar o pasármelo por PDF, porque me gustaría leerlo. Porque las biografías que yo he leído, pues la clásica es la de Ismael, que todo el mundo ha hecho, la ausente es la de Rafael Cortijo, que nadie ha hecho, y luego de eso la que vendrá de Gilbertito, la que vendrá de Víctor Manuel, la que debe venir de Andy, la que debe venir de Rafael Itiel, pero de alguien que estaba ahí en la alineación y que tocaba conga y que tú dijiste voy a hacerlo, me parece un gesto extraordinario, que en esas cosas que yo hago que son bien locas, pero en el próximo doctorado que estoy haciendo, que es en historia, en una clase muy linda con Humberto García Muñiz sobre historia oral, yo empecé a hacer otro proyecto de salsa, y dentro de esa conversación
uno siempre acaba entrevistando a los conocidos. Pero los menos conocidos, esto es un gesto muy lindo de mucha humildad de tu parte y lo reconozco. Yo te felicito por eso, me parece muy bien. Gracias, Porque gracias. eso no lo hace todo el mundo. Gracias, no, mira. O sea, este libro es el que te da fama. Me venido a todo el mundo, mira, contra, hicieron algo. Pues claro, de Jimmy Morales. Bueno, ¿y quién es Jimmy Morales? Yo me confundí con el otro Jimmy, el que es actor puertorriqueño. Entonces, tú sabes, nos pasa eso porque uno está buscando la consagración del mercado, es que el mercado ha reconocido. Claro, no, y fíjate que Jimmy Morales, ¿verdad? Que murió muy temprano y a destiempo. Él era conocido como el rey del seco dentro de los conocedores de la música, ¿no? Porque el seco de Jimmy Morales era distintivo en las grabaciones que él hizo. Él grabó no solo para Gilberto, él grabó las 9 producciones discográficas de Frankie Ruiz como solista. Y ese seco, ese golpe de la conga, que es el que el bailarín o el bailador sigue para seguirle el ritmo a la música, el seco de la conga que mandan los maestros a escuchar es el de Jimmy Morales, pero nadie lo conocía. Entonces yo dije, no, bueno, como bailadora, que a mí me encanta bailar y seguir el tambor, pues yo... Hay que pedirle que nos dé un paso de salsa aquí. O sea, producción, vamos a darle un long shot a esto para que ya se ponga a bailar, porque música sigue. Sí, entonces en el caso de los bailes folclóricos, los bailes autóctonos, en el caso de la bomba, pues el bailador es el que determina lo que el seguidor va a hacer. En el caso de la salsa es al revés. En el caso, el que toca el tambor es el que está a cargo de que lo sigan. Entonces es bien interesante cómo los ritmos van evolucionando. Saludo a la gente que nos sigue, pero Chuco Quintero es el que trae a esta mujer a sociales para que nos dé una conferencia sobre música. Con mucho gusto. Yo la voy a llevar allí a Generales, donde yo estoy en la Yupi, para hacer un seminario contigo. ¿Y tú tocas conga? No. Ok, Choco Horta, tienes que hablar con ella porque sí. Choco toca conga. Choco es tremenda. Y podría haber un diálogo interesante entre una lectura auditiva musical y una lectura auditiva narrativa. Es decir, hay tantas cosas que todavía nos queda por hacer en este planeta. No nos da la vida. No nos da la vida, no. Pero lo interesante es que exista gente como tú. Y luego de esa biografía de Jimmy Morales, ¿qué más hiciste? Después de la biografía de Jimmy Morales, que la hicimos también en inglés, porque nos dimos cuenta de que en Estados Unidos hay una diáspora latina que ha tenido hijos y que esos hijos que han nacido fuera de Puerto Rico, fuera de Dominicana, fuera de Colombia, fuera de Cuba y han crecido allá, no leen en español. Entonces se están perdiendo de la historia de sus raíces. Entonces ahí decidimos traducir el libro de Jimmy al inglés. Y al año siguiente nos dimos a la tarea de traducir el libro de Rey Barreto, Fuerza Gigante, que escribió el colombiano Robert Telles. Lo produjimos en inglés porque yo me dije, es un pecado que el libro de Rey Barreto, El Rey de las Manos Duras, no exista en inglés cuando gran parte de su carrera fue en Estados Unidos. Sí, y donde hay que destacar varias cosas. Voy a empezar distinto. Gracias a la escuela musical de Juilliard School, donde fue esa generación. Yo no estoy claro si Barreto fue ahí, pero ahí fue los hermanos Palmieri estuvieron allí, ahí fue Johnny Pacheco, y toda esa gente estudió en Juilliard y salieron, que es cuando es la posguerra, y al salir en la posguerra tienen dos opciones: seguir desempleado o inventar un ritmo que le gustara al americano, que es el ball dance, ¿verdad? Claro. Y el ball dance es donde empieza Tito Rodríguez, donde empieza los Palmieri, donde empieza sobre todo Charlie, donde empieza Barreto, Charlie, donde empiezan todos ellos a tocarle
Tito Puente, que es esencial en Claro. esta conversación, a tocar música que le gustaran a esos americanos. Y en las 50, entonces, 47, 48, después de la guerra, empiezan ahí y hay una transición en los 50, que es cuando de eso, y voy a hablar del genio de Rey Barreto, que es un genio. Él se da cuenta que ese es el mercado para los blancos, pero hay otro mercado donde él tiene una afinidad como puertorriqueño, y es cuando desarrolla su propio lenguaje musical y crea el Watusi, que es un ritmo que él se inventó, que es una fusión del ball dance con algo de jazz, tirando ya para la salsa. Y cuando se da la Revolución Cubana, que la música cubana había estado penetrando con la guaracha, pero en la Revolución del 59 y el cierre que le impone Estados Unidos a Cuba, entonces pues vienen otras genialidades. La de Jerry Masucci, sin lugar a dudas genialidad, se fue a vivir a Cuba para investigar cómo traer gente de allá, y se llevó al genio divino, el judío maravilloso de Larry Harlow, y se fueron a vivir 2 años a Cuba, y se hicieron oricha y todas esas cosas, y se traen a los que pudieron traerse, entre ellos a Celia. Y es cómico porque el primer ritmo que graba la Fania en el 62 es el cañonazo, y el cañonazo con Peter Conde Rodríguez es el cañonazo del Morro de Cuba, ¿está bien? Y ellos se están robando, desde entonces se empezaron a robar todas las cosas de Cuba, pero Rey Barreto está metido ahí y hace una transición de Watusi y después se mueven a la salsa, que sin lugar a dudas la define la Fania en cierta medida, pero yo creo que la define más claramente Héctor Lavoe con Willy Colón con el primer disco del Malo, es que es lo que define realmente, hablando de lo que es la salsa. Y a partir de ahí, pues Rey es un tipo muy valioso porque se mantuvo entre géneros como todos esos de esa generación. Palmieri, los dos hermanitos, hacían géneros porque hacían salsa como hacían jazz. Tito Puente hacía salsa como hacía jazz. Barreto hacía salsa como hacía jazz. Y dentro de esa conversación, esa es la generación del ball dance, el baile de salón para los blancos que transitaron. Y yo creo que es interesante porque Rey Barreto, quien murió como en el 2016, sí, en el 16. Yo fui a su entierro, que lo veneraron en Puerto Rico. Curiosamente, nunca le habían reconocido tanto porque vivía creo que en California, pero a su muerte lo veneran aquí. Y es una gran pérdida, pero hay una entrevista que debes escuchar, no sé si la escuchaste, la que le hizo en Z93, que yo me copio de esta, porque él decía, ya él tenía 70 y pico años al final de su vida, y él le decía, no, llámenme, porque él hablaba ya como medio spanglish. Decía, llámenme porque yo estoy siempre disponible, y si hay que tocar mañana yo estoy disponible, my booking está abierto, ¿verdad? Yo estoy en otra etapa de la vida. Claro. Pero fue un tipo que de verdad yo creo que de los grandes que hicieron todos los crossovers, él y Tito Puente, hay que reconocer. Sí, no, sí. Rey Barreto fue de los primeros que y perdona que me haya un caso, arrasó el Bugalú. Sí, también, tú sabes. Sí. No, esto es maravilloso. Por eso es que yo le digo a la gente, ¿tú has leído las novelas mías de salsa? ¿Las conoces? No, pues, no las he leído. Pero yo cuando me tengo ese compromiso. Él lo hizo públicamente, ¿entiendes? Yo tengo que leerla a ella, pero yo todavía no me he leído, pero no estamos bien, tenemos toda la vida de frente. Claro, no nos da la vida. Pero cuando uno empieza a descubrir esto, que tú dices, por ejemplo, cuando yo hago la novela de Ismael en el 2017, que uno pregunta, ¿cuánto se había escrito de Ismael? En aquel momento estaba el libro de la compañera, se me olvida, Diana o María, que es el que dice The People's Poet. Estaba el libro del compañero Colón Montijo, estaba el libro de Chuco, que es un referente importantísimo, Chuco Quintero, y el otro del compañero Juan Colón, algo así, que es la biografía autorizada o no de Ismael. Y llego yo con una novela y a unos artículos académicos, y eso era, esto lo saben, en Norberto González del Shopping Mall habían 4 o 5 libros de Ismael. Hoy Ismael tiene 20 libros. Sí. Y eso es bien importante, pero si de la misma forma que hay 20 de Ismael, tienen que haber 20 de Cortijo, tienen que haber 20 de Tito Puente, tienen que haber 20 de Gilbertito. No hay que esperar que se muera para uno empezar a investigar la vida. Claro. Y eso es bien importante porque en este país siempre estamos empezando. Hay que aprovechar antes de que se vayan. Claro, y tú hablas de Robert Tellez, que hizo la biografía, la del Rey Barreto, pero también tiene la de Willy Rosario, que yo estuve en esa presentación, un trabajo extraordinario que documenta a uno de los longevos más importantes chistes, por encima de Warren Buffett, ¿entiendes?
porque tiene 101 años y sigue tocando y toca de pie. Activo. Está bien, y activo. Pues entonces hay que empezar. Yo quiero de esa sangre, Sí. ¿entiendes? Yo quiero saber qué él come, ¿entiendes? Si es parapén, yo como Y es parapén. de Coamo. Ay, Dios. Dios. A mí se me dañó un carro en Coamo, por eso no me gusta. 2 veces ¿De en mi verdad? infancia, mi Wow. papá salíamos de Coamo y se nos dañó un carro allí y vinimos. Fue como un trauma, ¿verdad? Tuvimos que vivir en Grove, yo tenía 6 o 7 años. Y después, en la vida ya de adulto, en la famosa 14 me rompió el crane del carro y tuve que también venir en grúa. Así que no, ni a Como ni a Bayamón vamos. ¿Está bien? Pues hay 76 municipios adicionales. Ok. Bien, entonces hiciste esa biografía y luego de eso hiciste algún otro libro. No, después, sí. Después de eso, pues sacamos la segunda edición del libro de Willy Rosario que acabas de mencionar, la biografía que autoría de Robert Telles. La actualizamos porque, como tú bien dices, Willy sigue activo y ha seguido recibiendo premios, ha seguido publicando, ha seguido activo en la salsa, en la música, construyendo cultura e historia musical. Entonces, pues había 6 años más o menos de la vida de Willy que no constaban en esa primera edición, así que la actualizamos el año pasado. Pero, ¿tú eres coautor entonces? O... Editora. Ok. Sí le añadimos unas cositas y eso, pero no, tanto como decir coautora, no, ni hasta allá. Okay. Y luego nos dimos a la tarea de, se me está escapando un libro, pero además de los textos académicos que... ¿Tienes una novela? No, novela... Sí, yo leí que tú tenías... Yo en algún sitio leí de tu biografía, pero sigue hablando. Yo... Y a la par con este libro, también escribí un libro sobre la evolución de la seguridad nacional en Estados Unidos desde el 9/11 hasta el presente, con otros 3 autores. Es un texto académico y esos libros yo los fui escribiendo los 2 a la vez, este en español y aquel en inglés. Ok. Bueno, pues entonces tenemos aquí la obra de la compañera Bella Martínez. ¿Cuál es tu segundo apellido? Vázquez. Martínez Vázquez, que es una obra de 7 o 8 títulos al día de hoy, pero también veo que haces edición, trabajas en edición de libros, que es una forma de muchos escritores contemporáneos en Puerto Rico vivir, tener la capacidad de vivir administrando letras, que es como yo le llamo, Claro. y generar unos ingresos para poder entonces hacer otras cosas. Bueno, con eso me trae a esta obra que la he leído, que me parece muy interesante. Biografía, tenemos, no sé si eres amigo tuyo, pero Víctor Federico Torres, que ha hecho varias biografías, la más reciente, bueno, una que me gustó mucho, la de Bobby Capó, y la otra, Esa la tengo. la de Marta Romero, esa que tiene 2 ediciones, una de 2014 y una más reciente, y tiene una tercera que se me escapa ahora, estuvimos entrevistándolo hace 2 semanas aquí. Es un género interesante, es un género que a mucha gente gusta en Puerto Rico. Por ejemplo, la autobiografía de Raymond Dalmau, posiblemente una de las más vendidas en el país, que ayudó al compañero Irán Sánchez. Eso es como 2019, esa biografía de un trabajo de un ser humano que queremos mucho, que se llama Raymond Dalmau. Uno, porque ha honrado a mi país continuamente, mi patria, pero también porque es consistente. No voy a hablar porque los Dalmau son muy complicados, son muchos Dalmau, pero de papá Dalmau voy a hablar siempre súper bien. De los demás, pues, lo dejamos en suspenso. Pero es un género que en Puerto Rico tiene cierta aserción. Hay mucha gente que escribe biografía, pero por otro lado, es un género que todavía se puede expandir más por algo que acaba de decir Bella hace unos segundos atrás, que es que hay mucha gente viva todavía. Claro. Y esos vivos tienen memorias muy interesantes que contar y con las cuales uno puede, personalmente hablando, adelantar una memoria colectiva de cómo este país se ha engranado. Y eso yo personalmente, no necesariamente quiero escribir biografías, pero sí pienso que jugar con el dato histórico y ficcionalizarlo es una forma también
de escribir biografías según a mí me gustaría, no según ellos han vivido su vida. ¿Está bien? Porque si yo hubiese entrevistado en vida a Ismael Rivera, tendría que hablar de que lo arrestaron y estuvo 4 años preso, y estar preso no es fácil, se puede banalizar, ¿no? Que eso, pero es terrible. Pero ficcionalizar la vida de él y contarla y alterar eso y explicarlo de otra forma, claro, también puede ser interesante. Así que te digo, con escribir la biografía de Don Periñón, Pedro Luis Cortijo, yo hago una pregunta sencilla. ¿Por qué él? Pues él es el líder musical de una generación. O sea, eso no hay otra manera de verlo. Avanzando las carreras de otras personas tras bastidores, que se popularizara. Él fue el primero que registró la voz de Víctor Manuel en una producción discográfica. O sea, ¿dónde estaría Víctor Manuel, dicho por él, sin esa primera producción musical producida por Don Periñón? ¿Quién sabe? A lo mejor fuera hasta más famoso de lo que es hoy día. A lo mejor nadie lo hubiera descubierto. Es interesante porque, sabes que me cambió de sombrero y soy abogado. Claro. Y entonces, en el Centro Judicial de San Juan, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pues él trabaja de alguacil allí, que en otro contexto, cuando yo entrevisto a la gente del libro de Ismael Rivera, me topo con su timbalero, se me escapa el nombre ahora, y con el pianista de Ismael en un momento dado, que también se me escapa el nombre, que luego trabajó con otra gente. Y ese también era algo así. Era cómico, era algo así. Entonces, se hacen algo así por la razón que sea. De la música se puede vivir. Que me diga que no es mentira, ¿verdad? Pero también hay una seguridad porque hay un plan médico que te paga hacer algo así, hay un retiro que te paga hacer algo así. Y si tú eres un buen administrador, como es Don Periñón, pues tú tocas en la semana solo por las noches y los fines de semana sales el viernes de viaje y tocas el sábado en Colombia y regresas el domingo. Claro. Y eso se puede hacer, es decir, existe la capacidad de logística para hacerlo. Pero siempre me impresionaba que yo cada vez que iba allí siempre lo saludaba. El primer día que lo vi, ahora ha sido como el 2018, yo no sabía que él era algo así. Y yo digo, adiós, pero usted es usted, ¿verdad? Y él me dice, sí, soy yo. Y yo digo, ¿cómo está? Y nos saludamos. Y después nos hicimos amigos y se retiró creo que hace un año. Sí, el año pasado. Y entonces siempre yo preguntaba cómo le va esto y lo otro, cómo está la música, y él siempre con mucho entusiasmo. Pero cuando uno descubre en esta obra que sí tiene una contribución interesante, porque ese ángulo no lo había visto en otras investigaciones, es que él fue prominente en el desarrollo de su compadre, que es Gilbertito Santa Rosa. Claro. Porque los dos venían del mismo barrio, ¿verdad? Del mismo sector. Y empiezan a jugar juntos, a ser músicos con distintas tonalidades musicales, y de repente eso se sigue desarrollando. Y luego no sabía que en la década de los 80, en la ruptura de Andy con la División Latina, que fue en el 79, creo que él se separa, hizo una novela de Andy Montañez también. Y es más complicada porque está vivo, ¿entiendes? Sí. Hay imagen, pero bueno. Esa me la autorizaron como otras cosas, travesuras que he hecho en la vida, claro, pero está bien. Pero dentro de esa conversación, él estuvo 9 años con Andy, del 80 al 89, como director musical. Y Andy es un tipo que todos queremos mucho, un patriota, un tipo de una verticalidad, consistencia, vedado 30 años en Miami, porque el exilio cubano le prohibió por 30 años volver a Miami, y él se mantuvo en otras plazas trabajando como de costumbre. Pero tiene un detalle interesante, que le desarrolló la orquesta, un dato que yo no manejaba, y luego de eso se va a desarrollar otros proyectos. Pero entonces Andy mantuvo por 20 o 30 años la orquesta, donde participaron también sus hijos. Y es una orquesta que ahora no sé su estatus, porque Andy está un poco más delicado de salud, como dicen por ahí, achacoso. Bueno, en diciembre estuvo en las fiestas de la Puntilla, en la Feria de Artesanía, y estuvo cantando, pero ¿y de pie? Espectacular. Sí,
Un ratito se sienta, un ratito de pie, pero sí. Creo que en el concierto Mi Primer Adiós estuvo sentado todo el tiempo, ¿verdad? Eso, yo no pude llegar a ese concierto, estaba de viaje, pero eso me dice. Pero de cualquier manera, pues Don Periñón es el que le establece a él su sonido como solista, como cantante solista. Una vez él sale de la dimensión latina, eso es una genialidad. Y es el sonido que se mantiene hasta hoy. Sí. También estuvo dirigiendo la orquesta de Lalo Rodríguez. Sí, eso lo vi, pero eso fue anterior. Sí, eso fue por un añito. Dicen los que lo vieron en acción en aquel momento, como Gilberto Santa Rosa, que esa fue la mejor época de la orquesta de Lalo Rodríguez, dirigida por Don Periñón. Muy bien. Es un dato. Fíjate, podríamos después hacer otro invento de libros de timbaleros, ¿verdad? Porque Puerto Rico ha generado una gran colección de extraordinarios timbaleros en Del Dueño, Tito Puente, Francisco Ramos Rosario, que es Pirulo, Don Periñón, el compañero que es timbalero de grabación, ¿cómo se llama él? Que es súper famoso, que él hace solo grabaciones, que se me escapa el nombre, con un tipo extraordinario, que todo el mundo lo contrata. Porque hay muchos timbaleros, o sea, tenemos a Pablo Padín, tenemos de los más longevos, Pablito Rosario, que ahorita mencionaste, el malo, que yo creo que él es el único que se mantiene tocando pailitas al día de hoy. Nicky Marrero. Nicky se retiró. Tiene una foto buenísima. Pero una foto buenísima, porque Nicky era un personaje que duró toda la vida. Uno pudo apostar que no iba a hacerlo y le ha durado toda la vida. Sí. Y está Periñón, está el hijo Periñón. Periñón, está también el hijo de Elías López. Sí, pero se me escapa, después no lo recuerdo. Corelli, hay muchos, también de la generación de ahora. Hay uno que ¿cómo se llama el que dirige orquesta? Cuco Peña, que es un chamaquito que debe tener 17 años ahora, que es un virtuoso, un chamaco negro, joven, flaquitito, parece una espinita. No sé si es ese, pero me estás describiendo un virtuoso, Manolito Rodríguez. Puede ser que él baila en el timbal y se tira al piso y se levanta y hace... Yo lo he visto en concierto en la Yupi, lo vi impresionante. Debe tener, a lo mejor tiene 19 años o 22. Pero no, ese debe ser otro, porque Manolito yo creo que ya está rondando los 40. No. Este es un niño, cuando yo lo vi tenía 13 años. Y lo pusieron a tocar allí, impresionante lo que hizo. ¿Y viste el nieto de Jerry Rivas? El hijo de Gerardito. Lo escuché cantar, no lo he visto en acción. En el concierto del cumpleaños número 100 de Willy Rosario, en el Choliseo, estuvo abriendo el concierto. ¿Verdad? Y lo pusieron a hacer varios solos de timbal y el muchachito toca como adulto. Qué bien. Tremendo. Qué linda expresión, toca como adulto. Sí. Está bien. Tiene otras excepciones ese, pero vamos a dejarlo ahí, toca como adulto. Entonces hacemos una obra de Don Periñón que, sin entrar, porque mañana lo voy a presentar, pero te quiero hacer preguntas para entender, que me pareció interesante la selección. Cuando tú me lo comentaste a mí que estabas haciendo una biografía, yo realmente pensé en Willy Rosario en ese momento. No pensé en Don, pero sí sé que tú adelantas algo que es importante, documentar su participación. Por ejemplo, en el principio de la década del 2000, el timbalero que hizo crossover en todos los ritmos, que todo el mundo lo puso a grabar, era Pirulo. Yo soy de las pocas gente que iba a escuchar a Pirulo al New York Rican Poets Café y me le presentaba y le decía, está chévere lo que estás haciendo, pero Pirulo lo que tenía era una energía azucarada fuertísima, y aquello con el compañero que se ha quedado con él siempre, el trompetista, que se me escapa, hoy se me están escapando todos los nombres. Sí, que el papá es músico también. Sí, que es rasta, los dos son rasta. Sí. Y entonces ellos estaban tratando ahí y la gente bailaba, pero aquello era un sinsentido, ¿verdad? Musical. Cutito. Y Cutito, que ha sido fiel a Pirulo hasta el día de hoy, ellos la pusieron allí y todos los sábados yo iba a escucharlos nada más y a veces bailaba, pero hablaba con él.
Y él me dice, estoy echando para adelante, hasta que se inventó La Calle Linda, y con un primer disco, que es lo único que ha hecho, un primer disco que tiene distintas versiones, la pegó monumentalmente y le cambió la vida. Yo creo que es interesante porque Pirulo venía del reggaetón y él trabajó en reggaetón, por eso es que la concepción musical, estética musical de él es muy de reggaetón, como viste, en todas estas cosas. Y en el caso de Tego Calderón, que se quedó en el reggaetón, la estética musical es salsera dentro del reggaetón. Claro, pero hay un detalle, que el director musical del disco que pegó de Tego fue Pirulo. Es un detalle histórico importantísimo. Y el director musical del concierto en la cárcel de Julio Voltio con Andy Montañez fue Pirulo. Y el director musical de uno de los discos el de disco de Andy del Salsatón, eso fue Pirulo. Entonces, cuando tú vayas a hacer esa biografía, yo hice la novela de Pirulo, ahora tú puedes hacer la biografía, porque Pirulo nos autorizará, porque esa es otra, yo no hago nada sin autorización. No, pero nos tomamos un café con Pirulo, esto es fácil, Pirulo es un tipo, se puede conversar, pero la intervención de Pirulo para hacer un cruce musical entre reggaetón y salsa estaba puesta ahí, salvo un detalle que fue la genialidad de Daddy Yankee, que mantuvo por mucho tiempo la pureza del género, hasta que ahora esencialmente Bad Bunny, pero también Raúl Alejandro la han tergiversado nuevamente y la han devuelto a la fusión, porque Pirulo como director musical estaba fusionando los ritmos. Tuvimos la buena suerte o la mala suerte que Daddy Yankee se inventó la gasolina y fue el primer tema que pegó a nivel global de YouTube. El primer tema que YouTube pega es la gasolina y la pegó a nivel global. Y a partir de ahí la historia y el debate de los millones ahora en el divorcio, pues ya eso viene desde ahí. Claro. Pero yo creo que habría que investigar a Pirulo y destacar, como tú has hecho con Don Periñón, que fue crucial en una encrucijada. Periñón, por lo que ahora entiendo, habiendo leído tu obra y escuchándote a ti, fue crucial en una etapa de transición de la salsa en Puerto Rico. Porque la salsa en Estados Unidos estaba en otra transición. Ya en los 80 es la decadencia de la Fania. La Fania tuvo 20 años de gloria entre el 62 hasta el 80, pero ya después de los 80 vienen los líos legales, vienen las rupturas, vienen las expulsiones, porque eso no se dice, ¿verdad? Pero claro, a Johnny Pacheco lo votan, ¿entiendes? Y ponen a Lady Harlow en el 84, y esas cosas habría que hablarlas. Hay compañeras como Mirabal, ¿la conoce? Carmen, que participó allí, que tiene unos testimonios que habría que estudiar y habría que hacer una biografía a Carmen, que fue la relacionista pública de la Fania y que está viva también y que contribuye mucho al género. Así que te insertas tú para hablarme 70, 80 y luego la vida que corresponde, pero ya es la gloria de él a partir de los 90 que él empieza a despuntar con su propio nombre y su propia orquesta. Y cuando le acuñan el nombre de Don Periñón, muy sencillo, porque un cubano, Marielito, lo escuchó tocar y le dijo: usted, estamos haciendo algo en beneficio de los migrantes, y usted es tan bueno que yo le voy a regalar esta botella de Don Periñón, que es una champaña, y dice: usted estéticamente se ve tan bien como esta botella, y él acuñó ese nombre. Me parece comiquísimo. Claro, y el hijo lo ha mantenido. Sí. Porque Pete no se llama Pete Morales, se llama Pete Periñón. Y hay otro detalle que traes ahí que es interesante, porque eso del hijo que asume el Periñón, papá asume el Periñón, crea una dinastía musical. Y lo que pasa es que Pete Periñón, yo he bailado con él, me he introducido, he presentado, pero ha sido un chamaquito sumamente inteligente, egresado del Conservatorio de Música, que eso es un detalle porque los otros músicos eran casi todos músicos de oído, incluyendo Pete Periñón, ¿entiendes? Rafael Itiel, de oído, Quintana, el que tocaba las congas con Cortino y después con el Gran Combo, se me escapa el nombre. Toda esa gente son músicos de oído, pero después viene la generación de los músicos estudiados, donde el Conservatorio de Música se actualizó correctamente y desarrolló un género de música caribeña que ha producido muchos buenos salseros, muchos buenos jazzistas, y de donde sale Pete Periñón, que a mí me parece interesantísimo eso. Así que estamos hablando
de la primera parte de tu biografía de la familia Periñón. Presumo que debe venir una segunda parte en algún momento dado, porque mientras la gente está viva, esto sigue, pero mientras haya un legado y Pete Periñón, las cosas que ha hecho musicalmente son extraordinarias. Claro. En un momento dado yo estaba trabajando con Choco Horta y la orquesta de fondo era la de él, la orquesta de Guiso. Sí, porque él ha acompañado muchos artistas. Sí. Pero luego hizo un buen disco, lo que se llama disco en la actualidad, con una diversidad de cantantes y después con cantantes jóvenes también. Así que nada. Así que tenemos una biografía de Don Periñón, que es una biografía muy buena. Yo recomiendo el libro, no porque Bella esté aquí y no porque tenga que presentarlo mañana, sino porque me ilustró a mí, mañana domingo a la 1 de la tarde, en el Centro Cultural de Ponce, en el casco urbano de Ponce. Me ilustró a mí la importancia de este músico que yo desconocía esa profundidad. Soy amigo de él, lo saludo, pero no sabía que había estado en la formación de otra gente y que sin lugar a duda viste impecable cuando está, también como el Guasil, pero cuando está de jefe de su orquesta, viste impecable. Claro, mira, y con mucho cariño, ¿verdad? Esto no es queja, pero te debe haber pasado a ti también cuando uno está construyendo un libro, que uno necesita una entrevista con X o Y personaje y uno llama y no puedo, y no llama a la semana que viene y no puedo, y cuando ven que el libro sale dice, ah, caramba, era para eso. O sea que se me quedaron, todo esto para decirte que se me quedaron varias voces fuera que ahora van a estar dentro cuando se actualice. Claro. O sea, sí. Porque yo creo que no me creían. No, todo el mundo quiere ser parte de la historia, ¿entiendes? Y de eso se trata también. Hay otro timbalero que es el que hace el disco con Ismael Rivera, cuando Ismael sale de la cárcel, que es Bastard. Ajá, Caco Bastard. Él es el papá de Richie Bastard, el bongocero del Gran Combo de Puerto Rico. Ok, ese personaje como músico, es un tipo extraordinario, graduado también del conservatorio, también de Santurce, de Barrio Obrero, que hizo toda su vida en Nueva York. Y entonces Ismael, en su primer disco post-cárcel, voy a corregir, su primer disco independiente, sale de la cárcel, trata nuevamente de grabar con Rafael Cortijo y ya la dicha no está con ellos. Y en el 69 graba este disco que se llama Ismael con Caco, pero se me olvida el nombre ahora. Y ese disco es bien, bien bueno. Y es un disco donde Ismael está buscando su propia voz. Ismael y Caco, andan un batazo. Ismael y Caco. Ese disco escuchas lenguas, porque si lo escuchas muy rápido, se te pierde lo que está diciendo y vas a escuchar otras cosas. Pero eso lo hablamos otro día. Dale, sí. Entonces, tenemos que darle las gracias a la gente que se anuncia con nosotros. Hoy ha vuelto la poeta nacional, Elsa Tibó. Gracias por auspiciar este programa en el día de hoy. Elsa, un abrazo. Mira, tú ves, te dan abrazo y yo también te doy un abrazo, aunque tú no quieres recibir un abrazo mío, pero ya te está extrañando, dame un chispito a mí también. Y a Astrid Guerra, que siempre nos auspicia, y a Aida Mendoza Rivera, la historiadora oficial de Calle, aunque ella no lo reconoce y tampoco se lo reconoce el alcalde, pero yo lo digo porque está bien con ella, que nos auspician hoy. Nosotros estamos a punto de terminar porque este es un programa extraordinario, pero esto no se queda aquí porque mañana yo voy a hablar, ya yo tengo los apuntes que quería satisfacer con esta entrevista. Sí creo que deben leer esta biografía que cuenta la vida de un ser humano que está vivo, que cuando usted lo ve, usted puede saludar y decirle, yo leí de su vida, y él se va a sentir bien contento, ¿verdad? Pero eso se debe a que alguien sacó el tiempo para hacerlo, y ese alguien se llama Bella Martínez Vázquez.
y que es escritora nacional de Puerto Rico, ganadora de premios con el PEN Internacional de Puerto Rico Internacional. Ese fue el libro que se me olvidó, Con la falda bien puesta, el ganador de PEN Internacional. Ese fue el libro. Tú ves que estamos telepáticos, ¿entendés? Ya estábamos conectados. Perdón, te asusté. ¿No? Con la falda bien puesta. Sí. Sí, ese fue. Gracias por el recordatorio. Pues muy bien. Así que vamos a empezar a despedir, pero con una pregunta antes de irnos. Si mañana te doy un papel en blanco y un bolígrafo para hacerlo bien artesanal, ¿de qué vamos a escribir? Wow, ¿de qué vamos a escribir? ¿Cuál es el nuevo proyecto? Pues tengo varios ahí cocinándose, pero mientras tanto estoy editando textos ajenos y tú sabes que cuando uno esté editando, no podemos hablar de eso. Está como en bloqueo creativo, ¿verdad? Porque estoy enfocada en lo otro. Pero pues no sé. Pero sí estamos seguros de que va a ser algo que tenga que ver con salsa. Muy bien, porque sin salsa no hay paraíso. Sin salsa no hay paraíso. Vamos a darle las gracias a la compañera, un aplauso a la compañera Bella Martínez, su nueva obra, La salsa nunca puede morir. Así dice Periñón, y al compañero Periñón también. ¿Va a estar mañana? Él va a estar mañana, sí. Y mira, quería dejarte saber que esta imagen es de Alina, de Lourdes Luciano, la fotógrafa de Claridad, de Andy Montañez. Ella hizo esa imagen y tan pronto yo la vi que Xiomara me la filtró por teléfono, por WhatsApp, y yo me antojé. Y dijo que estaba bien, así que... Pues muy bien. Pues le damos las gracias a toda la gente que nos sigue, gracias a Estela, Paola Estela en la producción general de este proyecto, gracias al colectivo en Pasillo del Sur y del Pozo Antillano, gracias a toda la gente que nos ha seguido. Terminamos hoy, estamos el 23, el 30, el 28 de junio, estamos terminando esta temporada número 13. Volvemos el último sábado de agosto, nos tomamos un receso ahora en julio y el receso es necesario, pero vamos a seguir transmitiendo programas pasados todos los sábados para que la gente pueda tener atención de lo que hemos hecho. Tienen ideas, pásennoslas y gracias siempre por apoyarnos. Estamos vivos porque nos han apoyado por 15 años y como la salsa no podemos morir, no podemos dejar de producir, construir, hacer un país que sea viable, y para eso se necesitan personas como Bella que se sientan a entrevistar y hacer lo que además nos gusta a todos nosotros, buenos libros. Un placer tenerlos, gracias Bella por estar con nosotros. Será hasta la nueva temporada en agosto del 2025. Muchas gracias.